Buenas tardes, fraternos. Sean bienvenidos. Es para mí un gran honor poder contar con la bendición de Dios de poder estar en este lugar, poder compartir parte de esas maravillas que Dios hace en nuestras vidas y cómo a través de un proceso me hizo cambiar no solamente el aspecto físico, sino también la forma en cómo he aprendido a ver la vida y cómo me permitió también poder trascender como persona, poder alcanzar un desarrollo inigualable que jamás me hubiese podido imaginar. Los que les presento y para los que pueden alcanzar a ver la pantalla de mi computadora, yo nací el 11 de agosto de 1996 en el centro Intibucá y la persona que les presento frente a esa computadora es básicamente quién era Ever Velázquez antes de ser la persona físicamente hablando que en esta tarde se presenta frente a ustedes. Era un joven bastante soñador que creció en una familia desintegrada. Mis primeros 7 años de vida me tocó crecerlos o vivirlos junto a mi bisabuela, persona a la cual hasta el día de hoy yo sigo catalogando como la persona que más he amado y más amo en mi vida, porque fue la única persona que me brindó amor durante mi infancia. Tuve bastantes problemas, ya que después de vivir esos 7 años con mi abuela, me tocó vivir con mi padre y mi madrastra, y ahí fue toda una tortura, recibí mucho maltrato por parte de mi madrastra, durante mucho tiempo crecí con odio hacia mi padre porque sentí que siendo su único hijo, no fui quizás un hijo elegido y entendiendo eso sentí que él siempre sobrepuso ante el amor de su hijo, puso por encima el amor a su esposa y eso generó que mi madrastra pudiese hacer conmigo lo que ella quisiera, a tal punto de llegar a marcar mi vida para siempre, ya que en una ocasión me hizo morder excremento de perro. Y ese mismo día que me hizo morder excremento de perro, ella cuando me arroja cerca del excremento, porque era parte de mi rutina diaria, tener que limpiar las heces del perro que se encontraba amarrado a un palo de mango, ella me arroja cerca, ya eran las 12 del mediodía, el excremento ya estaba algo seco y me dice, te doy dos opciones, lo mordés o te castigo. Claramente en ese entonces solo tenía entre 9 y 10 años y le tenía un favor increíble a mi madrastra por las formas de castigo que ella generalmente solía realizar, por lo que decidí acceder a morder el excremento. Cuando lo logro morder, ella se comienza a reír y cuando observo su rostro puedo ver reflejado en ella la maldad, a tal punto que en ese momento me prometí que jamás en la vida iba a permitir que otra persona me humillara de tal manera. El tiempo pasó y mi padre lamentablemente no podía seguir regalándome el estudio, así que mi tía María Cleope aquí en Tegucigalpa se ofrece a regalarme la formación académica, pero a cambio le pide a mi padre que me deje venir a Tegucigalpa. Al inicio no quería y costó que accediera, pero al final entendió que fue lo mejor. El tiempo pasó y durante mi pubertad tuve un comportamiento bastante problemático, producto de los traumas que había generado en mi infancia. Siguió pasando el tiempo y todos esos problemas se fueron resolviendo gracias a la orientación de mi familia. Para los años posteriores, mi abuela, ya en decadencia, ya tenía 95 años, la traen hacia la ciudad capital para comenzarla a cuidar porque ella no podía vivir sola. Y estando aquí en Tegucigalpa, conforme iba pasando el tiempo, su salud fue decayendo a tal punto que sufrió un medio derrame y eso ocasionó que la mitad de su cuerpo quedara prácticamente inerte, inmóvil. Para mí era difícil ver a la persona que más amo bajo esas condiciones y en un momento, en una noche en específico, no quería aceptar la realidad de saber que estaba a punto de perder a ese ser amado. Y en una noche, según como lo catalogan los psicólogos, en un secuestro de emociones en el que ver a mi abuela bajo esas condiciones, el recordar todo lo que había sufrido producto del maltrato de mi madrastra, tomé la decisión de ahorcarme, tomé la decisión de suicidarme y estaba listo para hacerlo, ya tenía todos los lazos colgados dentro de mi cuarto y mi tía Cleofe, al ver que yo no respondía a la puerta, ella viene y decide romper la puerta y me logra detener antes de que yo logre cometer
ese tipo de acción. Cuando logro recapacitar y tener control sobre mis emociones, yo le pido perdón a Dios, le pido perdón, comienzo a llorar, le pido perdón a mi abuela y le hago una promesa que sin saberlo sería parte fundamental en mi vida años más tarde. Y le prometí a ella nunca más volverlo a intentar en la vida. El tiempo pasó y lamentablemente lo inevitable llegó. Mi abuela falleció. Yo intenté ingresar por primera vez al cuerpo de bomberos en el año 2014, sin embargo no me fue posible debido a cómo funciona el sistema económico para esta institución. Así que la vida me llevó por otro rumbo, siempre sin saber que Dios estaba conmigo en todo momento. Comencé primeramente a laborar para la Policía Nacional de Honduras. Mi destacamiento fue bastante notorio, lo cual me permitió laborar directamente para la dirección de investigaciones y posteriormente a los 6 meses fui promovido al área de inteligencia. Sentí que mi vida estaba tomando sentido y que estaba alcanzando dentro de lo que yo catalogaba como el éxito. En esos años en los que yo estoy dentro de la Policía Nacional, mi padre y mi madrastra, ellos se convirtieron y se volvieron cristianos y en una ocasión en una habitación me pidieron perdón. Sin embargo, yo les dije que no era capaz de poder perdonar. En años anteriores yo había visitado distintos tipos de religiones de toda índole y escuchaba que hablaban mucho del tema del perdón, pero yo no era capaz de poder hacerlo. O sea, podría mencionarlo de labio hacia afuera, pero no podía entender cómo borrar esas imágenes, cómo borrar esos recuerdos y cómo eliminar esos traumas con los cuales yo había crecido durante mucho tiempo. El tiempo pasó y mi vida se comenzó a convertir en algo totalmente distinto. Ese cariño y ese amor que yo no tuve en mi infancia lo comencé a rezagar en el tema de mujeres, en el tema del alcohol, compartiendo con mis amigos y comencé a alejar mucho a mi familia. Llegó a un punto donde el poco tiempo que me quedaba, porque en ese tipo de instituciones el tiempo con la familia es limitado, yo muchas veces prefería compartirlo con los amigos en una discoteca que quizás con la familia, sin saber el grave error que yo estaba cometiendo. Luego, en el año 2017, se me da la oportunidad de poder ingresar al cuerpo de bomberos. Esto es gracias a que dentro de la institución está un primo mío que fue el primero en incursionar y que fue él la razón por la cual yo tuve el deseo de querer seguir sus pasos. Comienzo el proceso de formación como bombero y estando en ese proceso conozco el área de los incendios forestales y me enamoro por completo del área por la adrenalina que se vive, ya que yo estaba muy adaptado a ese tipo de adrenalina y eso se vuelve algo adictivo. Durante todo el proceso me encantó tanto que cuando el director de la academia me ofrece laborar directamente para esa dirección, yo acepto inmediatamente, pero lo único que le pido es que me permita formarme dentro del área de los incendios forestales y es así como inicié mis primeros pasos con el Servicio Forestal de Estados Unidos hasta convertirme en combatiente tipo 2 y certificarme como el único investigador de causa y origen que poseía la institución a nivel nacional. Para mí, nuevamente, la vida estaba comenzando a dar un giro diferente y sentía que estaba alcanzando el éxito, pero seguía manteniendo alejada a mi familia de mí. Seguía teniendo esos vínculos con las mismas amistades y seguía desperdiciando mi tiempo. Ya para ese entonces yo me había alejado mucho de los caminos de Dios, ya no, mi vida era completamente diferente. Llegué a tener un registro de 38 incendios forestales completados con éxito hasta que llega el 25 de abril del año 2018, donde un suceso cambió la vida, me cambió la vida para siempre y donde prácticamente 4 o 5 familias fueron marcadas de por vida y toda una institución sufrió pues la pérdida de 4 compañeros. Ese 25 de abril del año 2018 habían 4 incendios forestales activos al mismo tiempo en distintos puntos de la ciudad capital. A todos ellos ya habían sido distribuidas todo el personal que había disponible y otras instituciones del Estado también ya habían comenzado a brindar apoyo. Sin embargo, el incendio de San Juan del Rancho de la Montañita tenía la peculiaridad que llevaba 2 días sin poder ser controlado. Por lo tanto, a medida que avanzaban las horas, era mucho más riesgoso debido a que el incendio se acercaba cada vez más a las faldas de la montaña y ponía en grave peligro a la aldea de San Juan del Rancho y por ende requería de urgencia incluir más personal.
Comenzaron a buscar los últimos bomberos disponibles dentro de la estación y lograron encontrar a 9. De esos 9, a 5 bomberos no nos tocaba atender incendios forestales ese día por distintas razones. Generalmente para esta temporada, como una temporada alta y requiere de mucha exigencia física, se suele generar grupos de trabajo para darle un descanso a cada uno de ellos. En nuestro caso, a 2 de nosotros no nos tocaba por rol, otro de mis compañeros decidió cambiar con otro compañero para poder hacer un examen en la universidad al día siguiente, entonces decidió adelantar su turno y otro compañero lo dejó botado el vehículo que lo llevaba a hacer una inspección a un negocio y decidió también sumarse para apoyar. Cuando comenzamos a laborar en el incendio, se tomaron algunas decisiones por parte del oficial a cargo que en cierta forma tuvieron que ver directamente con el incidente. De momento nosotros seguíamos trabajando en el mismo lugar, era un incendio bastante grande, pero nada fuera de lo normal, no presentíamos absolutamente nada. En eso, dos de mis compañeros deciden bajar a la parte media de la montaña siguiendo el cordón de fuego y piden apoyo con herramientas de raspado. Y como si fuese algo ya escrito en la vida, algo predestinado, los 5 bomberos que no nos tocaba atender incendios forestales ese día fuimos los 5 bomberos que espontáneamente quedamos trabajando a la mitad de la montaña. Continuamos laborando y parte de una de las observaciones que se le habían hecho al oficial encargado de no implementar una técnica que se conoce como contrafuego, que es básicamente crear otro incendio para que al momento que estos dos choquen el fuego se extinga, él hizo caso omiso a esa advertencia y como en esta labor nos regimos mucho por el tema jerárquico, al final eran las decisiones de él. Después de estar trabajando un aproximado de 3, casi las 4 horas en el lugar, lo inevitable pasó. El incendio se les pasó a los 4 compañeros que estaban en la parte alta y nosotros nos quedamos en la zona quemada. Porque según los libretos de seguridad, el área quemada es una zona segura porque el incendio no regresa a donde ya quemó. Nuestra última comunicación con el equipo de arriba es que ellos iban a salir por donde habíamos ingresado y nosotros nos mantendríamos en la zona segura. Primero, el problema que sucede cuando nos quedamos estáticos en esa zona es que debido a la topografía, el humo se comenzó a centrar y nos comenzó a faltar el oxígeno. Ya un poco llenos de miedo, intentamos rodear la parte quemada para volver a salir a la parte alta donde estaban los otros compañeros, pero la temperatura donde ya había pasado el incendio era tan alta que nuestras botas se comenzaron a derretir. En ese momento regresamos nuevamente a la parte quemada y ya en ese momento, ya con miedo, porque ya sabíamos que la situación era crítica, si nos quedábamos ahí moríamos asfixiados, tomamos la determinación de ingresar en la gruta de una quebrada seca para salir corriendo hacia la parte baja. Y es ahí donde sucede un segundo problema. Otra institución del Estado que se encontraba en otro extremo de la montaña decide implementar la misma técnica de contrafuego, pero esta vez de abajo hacia arriba, sin percatarse que nosotros estábamos a mitad de montaña. Es así como cuando nosotros vamos corriendo justamente en la curva de la montaña, ya descendiendo, uno de mis compañeros, que es el que iba al frente abriendo camino, grita fuego. Cuando él grita fuego es porque tiene el fuego ya frente a él. Cuando observamos eso, inmediatamente tratamos de dar media vuelta, pero era inevitable. El viento, el fuego venía con viento a su favor y en segundos los 5 bomberos nos estábamos quemando. Hasta el día de hoy yo no he podido encontrar otro dolor con el cual brindarles una ejemplificación para que puedan comprender lo que se siente. Pero si ustedes han tenido la mala suerte de que les cae una gotita de aceite, una gota de agua caliente o se queman con otro tipo de artefactos, ahora traten de imaginarse lo que puede llegar a sentirse el estarse quemando de pies a cabeza. Esa sensación entre ardor y dolor es totalmente horrible. Que lo único que uno hace por inercia humana es simplemente taparse los ojos y gritar, Dios mío, auxilio, sálvenos, por favor, ayúdenos, sabiendo que es muy difícil que una persona pueda accesar a nosotros en esas condiciones. Desconozco el momento exacto en el que uno de mis compañeros, mientras nos estábamos quemando, decide llamar al oficial que estaba en la parte alta para pedirle que lo salvara. Me voy a mover un poquito. Y es así como, sé que no lo van a lograr apreciar del todo, pero es así como surge este video en específico. Bueno, creo que no lo van a lograr apreciar. En ese video, el oficial que estaba a cargo le grita a uno de mis compañeros que salten a la quebrada.
pero fue justamente la quebrada en la cual nosotros ingresamos, era temporada seca, la quebrada no tenía ningún tipo de agua en ese momento. Fueron momentos muy agónicos y cuando logro salir del incendio, que logro tener la fortaleza de abrir un poco los ojos, salgo del incendio, me quito las pocas prendas de ropa que aún me quedaban en el cuerpo y quedo únicamente en ropa interior y calcetines. Me sucede algo que, según lo que he investigado, es algo que le sucede a todas las personas que están a punto de morir, y es que literalmente vi pasar mi vida frente a mis ojos. Recuerdos de mi infancia hasta el momento exacto en el que me encontraba en ese preciso instante pasaron en un lapso de segundos frente a mí. Y lo único que hacía era pedirle perdón a Dios, le pedía perdón a Él, que tuviera misericordia y que si ese día me tocaba morir, que me permitiera poder estar con Él ese mismo día. Y aún me seguía remordiendo del dolor. En esa necesidad de pedirle a Dios que tuviera misericordia de mi vida, lo primero que viene a mi corazón es quererle pedir perdón a mi papá. Hasta ese momento, lamentablemente, yo entendí que yo no era quien para juzgar a mi papá, independientemente de las decisiones que él tomó y del daño colateral que esas decisiones pudieron ocasionar en mi persona, no era quien para juzgarlo, entendiendo que el adulto en ese momento era él y no yo. Es más, yo hasta el día de hoy ni siquiera soy padre y por ende no puedo entender con exactitud cuál es el rol que desarrolla un padre. Le pedía perdón a Dios. En varias ocasiones intenté ponerme de pie, pero me fue difícil. El dolor ya no podía. No, era realmente inevitable. Y de un momento a otro, una extraña adrenalina brotó en mi cuerpo y me permitió ponerme en pie una vez más. Y es por esa razón que en todos los lugares donde Dios me permite y me otorga esta bendición de poder compartir de sus maravillas, todos atribuyen a que esa es la razón por la cual mi mano derecha no se encuentra quemada y que la razón es porque Dios me tomó en ese preciso momento de la mano. Y no encuentro otra explicación porque yo andaba el mismo tipo de guante en ambas manos, incluso el incendio a mí me golpea del lado derecho, por eso el lado derecho de mi cara es el más dañado, pero aún así si se fijan, el contorno exacto de mi mano no está tocada por el fuego. Y es porque Dios me tomó en ese preciso momento. El tiempo pasó, declararon a dos de mis compañeros desaparecidos, a mí me trasladan a la sala para quemados del hospital escuela, permanecemos un tiempo y a mi lado izquierdo tenía uno de mis compañeros que gritaba y lloraba, pero no era del dolor. Él pedía a gritos ver a su hijo de tan solo 3 meses de edad. No sé si en el fondo él presentía que esta iba a ser su última historia, pero él quería ver a su hijo. ¿Y qué tendrían que haberlo visto para ver la necesidad y la impotencia con la cual él gritaba que quería ver a su hijo? Lamentablemente, por la edad del menor y la gravedad de nuestra condición, no le permitieron ver a su hijo. Y mi compañero falleció a los 3 días en la Ciudad de México sin haberse despedido de su familia. Un día antes de viajar a la Ciudad de México, llega el general y escucho que afuera está mi papá. Comienzo a llorarle y a decirle que me deje ver a mi papá, que solo ocupo un segundo. Accede y lo primero que hago al ver que él cruza la puerta de vidrio y toma el teléfono, le pido perdón. Le pido perdón y le digo que lo amo y no puedo más. Pero sentí una paz tan increíble cuando yo le pedí perdón a mi padre, que en ese momento yo creí que era parte de la misericordia de Dios que me permitía poder tener ese tiempo de haber reconciliado, de haberle pedido perdón a mi padre y que esa sensación extraña que yo sentía en mi interior era estar listo para morir. Pero al final después entendí que eso era lo que realmente significaba pedir perdón, poder botar ese peso que llevaba muchos años encima, todo por llevar acumulado tanto rencor y tanto odio hacia mis padres. Aquí nos envolvieron un material completamente blanco, lamentablemente por la precariedad del sistema de salud no nos colocaron ningún medicamento para que ese material no se adheriera a nuestra piel. Cuando llegamos a la sala de quemados del hospital escuela, del hospital de la Ciudad de México, el doctor que estaba en el área de choque dice que no podemos ingresar al quirófano porque ese material tiene alta probabilidad de estar contaminado. Y lamentablemente nos comenzaron a quitar en vivo y a todo color ese material de nuestro cuerpo a los 3 al mismo tiempo y comenzamos a gritar y a patalear. Llega un punto donde realmente el dolor es tan fuerte que se desea estar muerto que estar agonizando el día. Al final todo ese proceso pasó, despertamos en una sala completamente aparte
Estando en la primera semana, los médicos le dicen a mi familia que literalmente prepare el ataúd, porque a mí solamente me dan el 1% de probabilidad de sobrevivir. Es decir, que me daban ya por muerto. Pero al final, nuevamente, Dios demuestra que Él tiene la última palabra en la vida. Y ese 1% se convirtió en un 100% de vida, y esa es la razón por la cual hoy en día tengo aquí la oportunidad y la bendición de poder compartir de estas maravillas que Dios ha hecho. Me sometí a 25 intervenciones quirúrgicas para restaurar el 85% de mi cuerpo. Comenzaron a descubrir mi cuerpo y comencé a ver mi piel bastante dañada, y me sentí mal porque vi mi cicatriz llena de costras, de sangre, y dije, está bien, no pasa nada, puedo, puedo realmente vivir con eso, puedo utilizar ropa manga larga, puedo incluso mi uniforme cubre casi todo mi cuerpo, pero días antes de salir del hospital viene la psicóloga, pone un espejo dado vuelta frente a mí y me dice, Ver Velázquez, quiero que penses en 3 cualidades que te definen como persona. Cuando yo le digo que he pensado en esas 3 cualidades, viene la psicóloga y gira aquel espejo que se encontraba frente a mí, y paso de ser una persona físicamente hablando a ser otra. Para mí, este es el momento más difícil de todo el proceso. No fue el dolor, porque el sistema, el cuerpo humano, Dios es tan perfecto cuando lo creó, que Él se va adaptando al umbral de dolor. Pero cuando veo este cambio radical frente a ese espejo, mi vida se viene abajo. Yo no entendía qué tanto daño pude haber hecho en la vida para, después de haber sentido tanto dolor, ahora tener que aprender a vivir una vida de esta manera. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad que genera mucho prejuicio de lo que no conoce, genera mucha discriminación. Entonces, ¿cómo enfrentar diariamente y constantemente a una sociedad bajo esos términos? Fue muy difícil, que ese mismo día yo rechacé la ayuda psicológica, pero estando esa noche en la habitación, mientras trataba de encontrar una explicación, mientras le pedía a Dios fuerza y orientación, lo primero que vino a mi mente fue la promesa que le hice a mi abuela en el 2014 de no volver a intentar quitarme la vida. Y Dios es tan perfecto que permitió que yo hiciera esa promesa en aquel entonces, porque esa promesa y el valor sentimental que tiene para mí mi abuela me hizo saber y entender que el suicidio bajo estas condiciones no iba a ser una opción, que sí o sí tenía que enfrentar la vida. El tiempo pasó y ha sido un proceso para mí muy doloroso, pero las maravillas de Dios y el poder de Él siempre están de mi lado. Fueron realmente momentos muy desgarradores, pero en ese momento, mientras estaba en México, no había otra persona que me pudiese cuidar, que pudiese entrar a la habitación donde yo estaba y que no llorara, porque los médicos allá son bien restrictivos. Y saben que la única persona que podía cumplir ese papel, que podía hacerlo, era justamente mi madrastra. Cuando a mí me lo proponen, yo entendí que Dios quería algo, y era que pudiera sanar para siempre mis heridas. Indudablemente, de inmediato acepté que fuera mi madrastra la que me fuese a cuidar, y eso sirvió para poderla perdonar y para poderle pedir perdón también a ella. Y gracias a Dios, hoy en día tengo la oportunidad de poder visitarles, poder sentarnos a comer juntos y comer en paz, comer, tener esa libertad de saber que puedo convivir con ellos y entender lo mucho que yo había desperdiciado, las bendiciones que había dejado ir por seguir cargando con ese peso de no perdonar a mis seres queridos. Durante el tiempo cuando regreso a Honduras, para mí siguieron los procesos, pero ya esta vez poniendo todo en manos de Dios. Fue este proceso que me permitió por fin entender la manera en cómo tenía que acercarme a Dios, en cómo entablar esa relación con Él, cómo comprenderlo. Y ya de la mano de Dios todo comenzó a cambiar, a pesar de que sucedían ciertas dificultades, pero esta vez ya no ponía la confianza en mí mismo, sino que todo lo depositaba en Él. Mi primer ascenso, que fue de bombero a cabo, me lo otorgan por mérito, por el incidente que me tocó vivir. Sin embargo, para el segundo ascenso, que es de cabo a sargento raso, yo no le caía muy bien
a muchas personas del cuerpo de bomberos, principalmente a los oficiales superiores, porque entendían, o muchos de ellos decían que no era meritorio mi rango. Entonces, cuando están haciendo las evaluaciones previas para someterse al proceso de ascenso, uno de ellos dice en público, en la cancha, cuando estábamos todos, aquí a nadie se le va a aplicar una tabla especial, así que no vengan pidiendo alevosía ni vengan pidiendo que tener un trato especial. Cuando yo asomo mi cabeza y volteo a ver a ambos extremos donde se encontraban mis compañeros, el único que tenía el derecho, pues, que es un derecho de poder solicitarlo, era mi persona por la condición. En ese mismo día yo le pedí a Dios fortaleza y le pedí a Él que no me dejara avergonzado. Y tuve un mes para poder preparar mi cuerpo físicamente para someterme a una prueba física que claramente por mi condición yo no estaba preparado para pasar. Pero la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que ese día que yo me presenté a hacer esa prueba física en el Estadio Nacional, de todos mis compañeros, yo fui la mejor tercer nota, aún bajo mi condición y superando a mis compañeros que físicamente se encontraban bien. Y no fueron mis fuerzas, fueron las fuerzas de Dios guiándome y fortaleciéndome en ese momento. Luego, años posteriores, yo comienzo a incursionar en temas políticos, que si bien es cierto, entiendo que la política genera mucha polarización y comentarios divididos acerca de lo que esto significa, y cada uno pues tiene el derecho de pensarlo o de tener una idea propia al respecto. Sin embargo, dentro de la política conocí a un amigo que fue quien me invitó a poder conocer por primera vez la fraternidad, y es así como conocí el capítulo central ubicado en Atepeyac, y me encantó tanto como la fraternidad, como su misión y su visión pretenden llevar estas maravillas del Señor a muchas más personas y utilizarlas para poder transformar la vida de los seres humanos, de aquellas personas que hoy en día no encuentran luz ante las problemáticas que nos puede llegar a tocar a vivir. Y entendí que ese era el lugar idóneo en el que Dios tenía para mí preparado un propósito muy grande. Y fue la gracia de Dios que con tan poco tiempo teniendo dentro de la fraternidad, Dios me ha permitido comenzar a poder difundir estas maravillas de Dios, con el objetivo de que la sociedad entienda de que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, que somos capaces de vencer cualquier limitación, que somos capaces de poder alcanzar cualquier cosa que nosotros nos propongamos, pero siempre y cuando sea de la mano de Dios, el camino va a ser mucho, pero mucho más seguro. Y eso es algo que el ser humano tiene que entender. Dios me ha mostrado a través de este proceso y estando en la fraternidad que el ser humano no puede hacer nada sobre lo que ya sucedió, que tenemos que entender que los procesos que Dios permite que pasemos es con un objetivo y es porque desea transformar algo en nuestra vida o en todo el círculo social que nos rodea. Es porque quiere transformar, hacernos cambiar algo que quizás nosotros en ese momento estamos cometiendo algún error en específico. Y por mucho que a veces tratemos de pedirle que nos resuelva algo, que nos dé algo, tenemos que entender que todo es al tiempo de Dios y no al tiempo nuestro. Al inicio puede ser difícil llegar a comprender eso, pero cuando llega el momento y cuando Dios mismo va colocando todas las piezas en su lugar, nos damos cuenta de las maravillas y cómo Dios va trabajando directamente en nuestra vida. Hace poco tuve la oportunidad también de poder recibir mi primer Sahel a finales de enero, con el cual compartí con algunas personas que veo rostros conocidos en ese lugar. Para mí fue realmente maravilloso. Nunca había tenido la oportunidad de compartir un Sahel o de compartir un evento de esa magnitud, pero fue para mí muy gratificante y únicamente Dios me ratificó a través de ese Sahel que sigo en el camino correcto, que esta es parte de ese propósito del por qué Dios de 5 personas me dejó a mí con vida. Así que cada vez me encuentro muy agradecido con Dios. Con el tema de la política, como les reiteraba, al ser un tema muy polarizante, yo tengo mi propio criterio y entiendo que al final la ciencia de la política como tal se creó para servir. Yo siempre he puesto, a partir del accidente, todo en manos de Dios, como les reitero, y Dios es quien siempre responde a esas peticiones. Cuando pasan las elecciones, yo
me di por servido, creí que realmente no iba a ganar, primero porque el presidente de mi propio partido pidió el voto públicamente para otro candidato, aparte que no tomamos credenciales, entonces sabemos cómo funciona el sistema en nuestro país, probablemente esos votos pudieron haber ido a parar a otro candidato, pero lo que Dios ya tiene predestinado, lo que Dios ya tiene para uno, eso nadie lo puede quitar. Esa noche que suceden las elecciones y que hacen el primer conteo, yo estaba muy nervioso, con el corazón que ya se me salía, y en cierta forma me sentía un poco decepcionado porque internamente, o yo como persona, sentía que no lo había logrado, sentía que una vez más había hecho mucho trabajo en vano, pero mis nervios, mi desesperación era tan grande que eran las 5 de la mañana y yo no lograba conciliar el sueño, y más escuchando los medios de comunicación con el tema de las de lo de la cadena, que pasan eso de la casita que después hicieron memes. Yo tuve que doblar rodillas, doblé rodillas y le pedí paz a Dios. Yo le dije al Señor que si esa no era la voluntad de Él, que si ese no era el camino por el cual Él tenía preparado para mí, que me diera paz y que me permitiera conciliar el sueño. Pero que si era su misericordia y que si Él me iba a guiar en este nuevo camino y si Él no iba a permitir que yo me perdiera, que me pudiese permitir alcanzar la regiduría. Esa misma noche cuando yo me duermo, yo en el primer recorte que hacen, yo no salgo como regidor. A las 8 de la mañana que yo me despierto y comienzo a ver el celular de las personas que me han estado mandando mensajes, a partir de ese momento Dios me estaba permitiendo salir como regidor electo. Y como siempre hay comentarios de todo, hubieron muchas personas que me dijeron cuando vieron, pero viene empezando, ojalá que no te saquen. Y como siempre hay personas que nos quieren desanimar, perdón, pero como era algo que yo ya había puesto en las manos de Dios, a partir de ese segundo día hasta el último, esa regiduría número 10 no se movió. Y nuevamente Dios me mostró que Él tiene un camino y un propósito con mi vida. Todavía sigo descubriendo cuál será el propósito dentro de esta área, pero lo que siempre le pido a Dios en todo momento es que su gracia y su misericordia no se separe de mí, que no me permita perder los pies de la tierra, que me permita siempre saber cuáles son los objetivos y cumplir con ese gran propósito de vida que Dios me ha permitido. En la actualidad, Dios me está permitiendo poder comenzar a escribir mi propio libro. Espero que al final, al llegar al ocaso de mi vida, ese libro pueda servir de orientación para otras personas y que Dios pueda utilizarme a través de ese libro para poder transcribir las palabras idóneas y que pueda orientar a muchos seres humanos en esta vida. Gracias a Dios, también ya estoy a punto de culminar mi carrera de Derecho, específicamente este año. Por lo tanto, también le doy gracias a Dios porque a pesar de todas las dificultades que he tenido, su poder y su acompañamiento siempre han estado conmigo en todo momento. Así que en esta tarde con lo que quiero cerrar es que cada proyecto que ustedes pongan en manos de Dios, cada petición, cada sueño, cada anhelo de su corazón, si lo depositan con el corazón en las manos del Señor, Dios lo proveerá. Quizás no hoy, no mañana, pero lo hará en el momento exacto y en el momento idóneo. Así que solo tengan paciencia. Y les voy a pedir que por favor me acompañen con una oración, la cual es, desde el que la escuché en la fraternidad, ha sido muy especial. Señor Jesús, en esta hermosa tarde, te pido perdón por todos mis pecados. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida para que nunca más sea borrado. En esta tarde te reconozco como mi único y verdadero Salvador de mi vida. Todo lo deposito en tus manos para que seas tú quien tome el control de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.